introducciones para que no nos demoremos más. Miramos ya el texto. Sí, vale, ya tenemos el título del mensaje y el texto. Buscamos en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Tenía la esperanza de que no me iba a tocar a predicar de este mensaje, pero el pastor me lo ha esquivado y al final me lo ha dejado a mí. No, ha sido la providencia de Dios. Muy bien. Marcos 3, del 22 al 30. ¿Lo tenemos todos? Sí, va. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, perdón, he empezado a leer desde el 20, no desde el 22. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y ahí sí inicia el texto de nuestro mensaje de hoy. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos una vez más delante de ti, delante de tu palabra, y reconocemos la necesidad de que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos redarguyes de pecado, que tú nos llames al arrepentimiento, o que tú nos edifiques, o que nos santifiques, o que nos des ánimo. Estamos en tus manos, haz tu voluntad en nosotros, por medio de tu palabra, a pesar de la indignidad y la poca preparación de tu siervo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, los textos paralelos de los evangelios sinópticos, en el Evangelio según Mateo y el Evangelio según Lucas, me han sido de gran ayuda para poder desarrollar este mensaje. Y asimismo, pues por un asunto de honestidad, debo reconocer que las meditaciones de Juan Carlos Rael, los comentarios de William Hendrickson y de Matthew Henry también tuvieron su aportación para el desarrollo de este mensaje, y, como no, dos de mis predicadores favoritos, Sugel Michelén y Miguel Núñez, también tuvieron su parte de influencia, confirmándome que lo que había entendido por el estudio de la palabra era lo correcto, Así que puedo decir que en esta semana pues he estado yo rodeado de grandes héroes de la fe. Juntando los tres textos paralelos de los evangelios sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, textos que parecen que hablan del mismo evento, podemos concluir la siguiente escena. Primero, Jesús libera a un hombre de una posesión demoníaca que tenía como consecuencia una discapacidad física. En el texto de Marcos, enseguida vamos a ver, ese aspecto no se trata. Segundo, el pueblo está maravillado al ver el milagro. Tercero, una comisión especial de escribas y fariseos venidos de Jerusalén, no pudiendo negar la autoridad del milagro, intentan desacreditar a Jesús afirmando que está poseído por Belcebú y que saca a los demonios por medio de este príncipe de los demonios.
el siguiente. Otros, para tentarle, le pedían que haga una señal del cielo. Jesús, en su omnisciencia divina, trata abiertamente el tema que los escribas y fariseos trataban en secreto, es decir, lo absurdo de la acusación que le hacían. Y en final les contesta a los que pidieron una señal del cielo para su autenticidad como el Mesías. Este es el resumen de la historia. Y ahora pues intentaré exponerlo paso a paso y espero que el tiempo me lo permita. Bueno, sí, había sacado el teléfono para poner el cronómetro y así a ver si consigo ir un poco más controlado con el tiempo. El primer paso. Jesús libera a un endemoniado mudo y quizá también ciego. Marcos no da ningún indicio de este acontecimiento, como ya lo he dicho, sino que Marcos está interesado en la discusión que Jesús tuvo con la comisión de escribas y fariseos. Es Lucas quien nos dice que justamente antes de la discusión con ellos, Jesús había liberado a un hombre que estaba poseído por un demonio mudo y que tenía como consecuencia que el hombre no podía hablar. Y a ese el Señor le sana, expulsando el demonio. Mateo nos dice que el hombre era también ciego, pero Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto lo tenemos en Mateo 12:22. Y en casos como estos, los críticos y escépticos de la Biblia se frotan las manos diciendo, mira, ¿ves cómo se contradice la Biblia? Uno dice que el endemoniado era mudo, otro dice que era mudo y ciego. ¿Ves cómo se contradice la Biblia? No hay que confiar en la Biblia. Nada más lejos de la verdad, porque la Biblia es la palabra infalible. No sé si ya no funciona. Pero ahí. La Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios. Y es en estos casos, en estos momentos, cuando los cristianos en general, y en especial los predicadores, somos llamados a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo podemos interpretar ese momento? Bueno, hay posibles explicaciones para esta situación. Una de ellas es que no todos los evangelistas dan los mismos detalles en cada acontecimiento que tratan por razones de estilo o de propósito. A uno le interesa llamar la atención a un aspecto y a otro le interesa llamar la atención en otro aspecto. Otra posible explicación sería que Mateo y Lucas hablan de dos momentos que son casi idénticos, pero no son exactamente el mismo. Personalmente, yo no creo que esa es la explicación, pero es una de las explicaciones que algunos hermanos lo dan, que son dos momentos casi idénticos y cada uno trata pues un momento en concreto. Una tercera posible explicación sería que, como siempre hemos dicho, nosotros creemos en la infalibilidad e inerrancia de la Sagrada Escritura en su contenido original, pero aceptamos una muy remota posibilidad de que en las copias de los manuscritos, pasando de generación en generación, se han podido filtrar errores insignificantes, que no alteran en absoluto el contenido del mensaje divino, dado que creemos en la providencia y la fidelidad de Dios, y que Él no permitiría que su palabra esté alterada hasta tal punto que la verdad de Dios sea afectada. Incluso he pensado que a lo mejor Dios dejó a propósito estos pequeños errores, entre comillas, para que los impíos tropiecen y dejen al descubierto la maldad de su corazón. Lo esencial de ese punto es la supremacía, la autoridad, el poder infinito del Hijo de Dios encarnado sobre los espíritus inmundos y sobre Satanás mismo, dado que Jesús sacó el demonio de este hombre.
En este caso, en concreto, no se nos dice cómo sacó Jesús el demonio. En los demás casos similares, recordamos que la Biblia nos enseña que lo hacía por el poder de su palabra. Simplemente el Señor Jesús mandaba al demonio salir y salía de esa persona. Como también lo hemos visto al estudiar el Evangelio según San Marcos en capítulo 1, versículo 27, que con autoridad mandaba aún a los espíritus inmundos y le obedecían. Ahora, como aplicación, ¿qué podríamos aprender nosotros de esto? Considero que lo más indicado sería postrarnos en adoración y admiración santa ante el que gobierna con autoridad todo el universo, incluido los espíritus inmundos. Y asimismo, nosotros los que somos cristianos podemos confiar, podemos descansar en Él, sabiendo que aún los espíritus inmundos le obedecen. El segundo punto de este mensaje es: el pueblo está maravillado al ver el milagro. En comparación con los escribas y fariseos, parece que el pueblo tuvo una mejor reacción. Porque se nos dice que, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Eso lo vemos en Mateo 12:23. Como he dicho al principio, he tenido que poner los 3 textos paralelos para poder tener una imagen más completa sobre el evento. En el lenguaje coloquial podría ser parecido a: hay algo especial en este hombre. Quizá este es el Mesías. Porque los que vinieron antes de él no lo eran. Este hace muchos señales. Pero ahí se quedaron. Ahí se quedaron. No llegaron a la conclusión de que en verdad Jesús era el Mesías, esperado por Israel, el que iba a restaurar todas las cosas y en consecuencia a arrodillarse con reverencia y adoración delante de él. Solo se quedaron maravillados, impresionados, con algo de curiosidad y esperanza, pero no dieron el paso de fe. El corazón de ellos no fue renovado y se quedaron a cierta distancia precavida, quizá por el temor de que si se identificaran con Jesús, tendrían que sufrir represalias por parte de las autoridades religiosas, porque ya era sabido que las autoridades religiosas no veían con buenos ojos a Jesús. Como aplicación a este segundo punto, quiero dirigirme a ti, quien todavía no le has rendido tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo se acerca a tu vida por medio de este mensaje. Y quiero preguntarte directamente, como siempre lo hago: ¿vas a arrodillar por fin tu alma delante de Él? Llevas tiempo observando a Cristo, pero desde una cierta distancia precavida. No sea que acercándote de más, el Señor te manda que te arrepientas. Temes acercarte porque sabes que si te acercas más, tendrás que abandonar ese estilo de vida y esos pecados que te gustan. Esos pecados que a lo mejor a la vista de la sociedad son pecados respetables. No es algo grosero, no es algo escandaloso. Pero tú sabes que si te acercas más a Cristo, vas a tener que renunciar a esto y no quieres, no estás dispuesto a renunciar a eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rendirte ya por fin a los pies de Cristo, suplicándole misericordia, pidiéndole que lave tu corazón con su sangre derramada en la cruz? Repito, quizá tu manera de vivir no es groseramente pecaminosa delante de la sociedad. Quizá tú cuidas de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, muestras respeto a tus padres, cumples con tus responsabilidades, pagas tus impuestos. Quizá no andas en la droga, en el alcohol,
en juegos de azar, en fornicaciones y hurtos. Incluso tienes un cierto interés en las cosas del Señor, porque si no, no estarías aquí. O no seguirías el culto por Zoom. O no mirarías después la predicación por YouTube. Pero querido amigo, no olvides que Dios es tan santo que por solo un pecado echó de su presencia a Adán y Eva. Y tú seguramente tienes más de un pecado. No voy a hablarte más sobre tu pecaminosidad porque tú mismo sabes que eres pecador y es el Espíritu de Dios quien se encargará de demostrarte cuál es la gravedad de tu pecado. Lo que quiero es preguntarte una vez más, de forma directa, como siempre lo hago. ¿Has rendido tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe? Tú ya sabes que si no te arrepientes de tus pecados, si no confías en el Señor Jesucristo como tu único Salvador y Señor, estarás apartado para siempre de su presencia en el infierno eterno. ¿Qué vas a hacer? El tercer punto de este mensaje nos habla de otro grupo que, para tentarle, a Jesús le pidieron una señal. Algunos de los que pertenecían al grupo de los escribas y fariseos le pidieron a Jesús una señal del cielo, para que crean que en verdad Él es el Mesías, el ungido de Dios. Y esta vez no es la única que le piden una señal a Jesús. Eso iba a ocurrir por lo menos en 2 ocasiones más. Una vez, después de la multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús alimentó a más de 5.000 hombres, aparte de mujeres y niños, y otra vez fue en la cruz, cuando le pidieron que se baje de la cruz para que así crean en Él. No sé si os habéis dado cuenta, si os habéis percatado de la incoherencia de esa petición. Es decir, el Señor Jesús acababa de hacer una señal, un milagro, de sacar un demonio de alguien, pero la gente le pide que haga una señal, un milagro. Pero si lo acaba de hacer. Es como si hubieran dicho, no, esa señal que hiciste no es suficiente. Eso es algo sencillo. Es demasiado fácil para que nosotros creamos que tú eres el Mesías. Haz una señal en condiciones, hombre. ¿Qué es esto? Un milagro grande de verdad. Expulsar un demonio mudo o alimentar 5.000 hombres no es gran cosa. Haz como Moisés, que llueva pan del cielo. Pero la verdad es que ellos no necesitaban una señal más, aparte de lo que Jesús ya había hecho. Sino tal como lo dice Lucas en el capítulo 11:16, era para tentarle. Ellos no necesitaban una evidencia más para creer. Solamente le querían provocar. Era para tentarlo. Si la humanidad hubiera necesitado más evidencias de la divinidad de Jesús, Él se las habría dado. De hecho, Cristo afirmó una vez que no sé si funciona esto bien. Ahí, esto. Cristo les dijo una vez, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Eso lo encontramos en Juan 15:24. Ellos no necesitaban más evidencias, más señales. Cristo hizo ya más de lo que era necesario. De hecho, uno de los milagros más visibles que Jesús había hecho, la resurrección de Lázaro, que ya había muerto 4 días antes y estaba en proceso de putrefacción, tuvo como resultado en los impíos ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿Qué decidieron los inconversos hacer? ¿Matar a Jesús?
y matar a Lázaro también, eliminar la prueba. No necesitaban más señales. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 39 y 40. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, como modo de aplicación, ¿cuál será tu respuesta ante el despliegue de la majestad del poder de Dios en tu vida? Porque tú sabes, tú reconoces que Dios se ha manifestado de muchas maneras milagrosas en tu vida, cuidándote, protegiéndote, bendiciéndote. ¿Cómo reaccionas a esas bendiciones, a ese despliegue de la majestad de Dios? ¿Pidiendo una señal más? ¿O arrodillándote delante de Él y glorificarle? ¿Vas a rendirte en adoración ante Él? ¿O vas a reaccionar como los judíos hace 2000 años pidiendo una señal de verdad? El cuarto punto del mensaje es: los fariseos y escribas venidos de Jerusalén intentan desacreditar a Jesús. Pues no hay ningún problema. Vale. Bueno, fariseos y escribas venidos de Jerusalén intentan desacreditar a Jesús. Parece que este grupo religioso vino como una delegación oficial de Jerusalén, probablemente enviados por el mismo Sanedrín, con el propósito de desacreditar a Jesús y dar su veredicto de una vez por todas. ¿Y cuál fue el veredicto que dieron ellos? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Las autoridades religiosas ya habían dado su veredicto, indiferentemente de las evidencias, de las señales, de los milagros, de la enseñanza que Jesús tenía. Ellos ya tenían su veredicto preparado. ¿Por qué pedían entonces otra señal? Si ya la sentencia estaba dada. Ellos ya habían decidido que Jesús no puede venir de Dios, que está poseído por el mismo Satanás, aquí llamado Belcebú, el príncipe de los demonios, y que por el poder de éste hace las señales que hace. Justo lo que hemos dicho en el punto anterior, no necesitaban más evidencias, sino más humildad y obediencia. Los sacerdotes de aquel entonces endurecieron más todavía sus corazones y rechazaron deliberadamente cualquier evidencia de la identidad de Jesús. No podían aceptar que el hijo del carpintero de Galilea, de una aldea pequeña de Nazaret, era el Mesías esperado por Israel. Que el hijo del carpintero les quite a ellos el protagonismo, de ninguna manera. No eran dispuestos a aceptarlo. Y contra cualquier evidencia y razón, decidieron que Jesús era poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios, el mismo Satanás. Pero incluso en ese mismo veredicto que dieron, lo dieron cobardemente, en forma de murmuración entre ellos mismos o hablando con la gente a espaldas de Jesús. No tuvieron la valentía de venir delante y decirle: mira, eso es lo que creemos de ti. Otro grupo de fariseos y escribas, más endurecidos todavía, en otra ocasión lo hicieron, pero estos no.
Estos no se atrevieron. Y así cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero antes de hablar un poco más de eso, quiero aplicar este punto del mensaje. Hermano, y ahí sí me dirijo a los creyentes. Cuando observas que otra persona en el trabajo, en la vecindad, en la escuela, incluso en la iglesia o en cualquier otro lugar, ves que otra persona está más capacitado que tú, sea que por experiencia o por empeño, o porque Dios le dio ese talento, ¿te apartas para cederle paso? ¿O te agarras con uñas y dientes de tu puesto? ¿Juzgas tú con justo juicio las evidencias o la envidia te ciega el entendimiento? ¿Qué tendrían que haber hecho los fariseos y los escribas? Ceder el protagonismo a Jesús, reconocerle como el Mesías enviado por Dios, y ellos apartarse, como Juan dijo, cuando Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Él es el que tiene la novia, él es el que tiene que tener la gloria. Yo solamente he venido para un tiempo y mis discípulos se tienen que ir con él. Eso tenían que haber hecho los escribas y los fariseos también. Pero se agarraron con uñas y dientes. No. Aceptar que un carpintero nos quite a nosotros el protagonismo. Nosotros venimos del Sanedrín. Nosotros somos la comisión oficial de Jerusalén. Oye, ¿tú sabes el título que nosotros tenemos en teología? ¿Y que cedamos nosotros ante un carpintero? Pero las evidencias eran otras. Ese carpintero hablaba como nadie había hablado. Y ese carpintero hacía obras que nadie había hecho. Pero tristemente, contra cualquier evidencia y prueba, decidieron endurecer más su corazón. Me encanta el penúltimo punto de ese mensaje. Me encanta cómo Jesús trata ese aspecto. Los fariseos y los escribas lo hablaban a espaldas. Y Jesús les llama. Venid para acá. Vamos a hablar. Lo primero que hace Jesús con los escribas y los fariseos es llamarles. Ellos trataron de desacreditar a Jesús cobardemente, pero Él los llama para tratar el asunto abiertamente. Venga, venid, vamos a hablar. Vamos a razonar. ¿Es lógico lo que estáis diciendo? El intento de los fariseos de tramar a sus espaldas fracasó, porque todo está descubierto ante Jesús. Él conoce todo, porque Él es Dios hecho hombre. Pero esta vez incluso Jesús no los enfrenta directamente, como en otras ocasiones lo hizo, llamándoles fariseos hipócritas, sino que esta vez intenta hacerlos razonar. Dice, oye, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Pensad un poco. Por medio de preguntas les demuestra lo absurdo de la conclusión que ellos sacaron de esa sanación. Y asimismo, aprovecha el momento para reiterar su autoridad y supremacía sobre Satanás, como vemos en el versículo 27 de nuestro texto, cuando les dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Por medio de parábolas, Jesús les dice lo que en realidad había ocurrido, que ese hombre antes era poseído por un demonio, le había pertenecido a Satanás por ser su esclavo, esclavo del pecado y de Satanás, como todos los hombres en su estado natural apartado de Dios. Pero Cristo, con el poder del Espíritu Santo, por medio de su palabra, venció a Satanás y liberó a ese hombre de las ataduras de Satanás. Y esa es una imagen perfecta de lo que ocurre en la salvación de un alma perdida. El hombre natural, apartado de Dios, el inconverso,
es esclavo del pecado y de Satanás, y no puede hacer otra cosa aparte de lo que es la voluntad de su amo, es decir, el pecado y Satanás. Y no es que el hombre inconverso, pobre de él, quisiera obedecer y agradar a Dios. No. No es que ese hombre inconverso quiere acercarse a Dios, pero ese malvado diablo le obliga a pecar en contra de su voluntad. No. El diablo le tiene engañado, seducido y cegado para rebelarse contra Dios y pecar. Pero el hombre inconverso es cómplice con Satanás en esa rebelión contra Dios. El hombre inconverso es totalmente responsable de sus actos delante de Dios y por eso es juzgado y condenado justamente por la justicia divina. Pero recordemos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sobre eso me quiero fijar más atentamente. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Esos que fueron esclavos del pecado y de Satanás, Cristo se dio en rescate por ellos, para rescatarlos de la esclavitud del pecado y de Satanás. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, Pedro, el apóstol Pedro en su primera epístola nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. En primera de Pedro 1, 18, 19. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Cristo Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Hebreos 2, 14, 15. Él, nuestro amado Señor Jesucristo, pagó el rescate de nuestras almas con su propia sangre, con su propia vida, pero no a Satanás como creen algunos, sino a Dios y Padre de los espíritus. Cristo no le pagó un rescate, un precio a Satanás, no llegó a un acuerdo con él, sino que entró en su casa, en su territorio, lo venció, lo ató y así le saqueó los bienes, bienes que había conseguido por medio del engaño, la mentira y el hurto, es decir, a ti y a mí. Satanás nos tenía como esclavos suyos, no porque le pertenecíamos por derecho, sino porque nos había engañado y porque también nos gustó. Pero Cristo entró en su casa, lo venció, lo ató y le arrebató lo que quiso. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor Jesús en Juan 8:36. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, hermano, si tú eres libre de la esclavitud del pecado y de Satanás, no es porque fuiste más astuto y te escapaste de la cárcel. No es que tú fuiste más astuto y te escapaste de la cárcel del pecado y de Satanás. Fue Cristo quien te libertó, quien te liberó. Tú no podrías liberarte solo. Si tú eres libre para Dios, es porque Cristo te libertó. Y por eso, voluntariamente, tú debes someterte a su señorío y obedecerle gozosamente. Esto es lo que la Biblia enseña, que nosotros no podríamos liberarnos, pero Cristo nos libertó. Pero si tú no eres un creyente auténtico, la Biblia dice que tú eres esclavo del pecado y de Satanás.
Pero repito, no eres un pobre víctima, esclavizado en contra de tu voluntad. Porque tú eres cómplice con Satanás en su rebelión. Así como también yo lo fui, y todos nosotros. Tú eres culpable de traición contra Dios. Contra ese Dios que por derecho de creación y sustento es tu auténtico rey y amo. Le perteneces a Dios por derecho, porque Él te creó y Él te sustenta. Tú respiras el aire de Dios. Tú comes la comida de Dios. Vives en el mundo de Dios. Él te creó y Él te sustenta. Le perteneces por derecho de creación y sustento. Y eres culpable porque te gusta estar lejos de Dios, lejos de su santidad, lejos de su voluntad. Eres culpable porque te complaces en tus pecados, sea que sean pecados respetables o groseros. Eres culpable porque has rechazado los llamados anteriores que Él te hizo. Quizá este es el último llamado. Yo no lo sé. Y tú tampoco. Solo Dios lo sabe. ¿Vas a rechazar también este llamado? ¿Vas a arriesgar ser condenado justamente y eternamente en el infierno? Te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él perdonará tu rebeldía y hará de ti un hombre libre para la gloria de Dios. Llego ya al último punto, donde quizá algunos de los hermanos han estado impacientes para llegar ya de una vez al punto de tratar el asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver, ¿qué es al final la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues ya hemos llegado a ese punto. Jesús les dijo a los escribas y fariseos: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Muchos de nosotros venimos de grupos cristianos donde a menudo se nos decía, mejor dicho, que teníamos que tener mucho cuidado en no blasfemar contra el Espíritu Santo. Lo sé por experiencia. Sobre todo, esa advertencia venía desde los círculos más carismáticos, indiferentemente si eran pentecostales o bautistas. No tiro para una línea o para otra. Existía ese temor a no tener derecho a opinar sobre las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Y sí voy a entrar a guerra. Si alguno balbuceaba 3, 4 palabras, le decía, ese es el don de lenguas. Está hablando en lenguas angelicales. No se te ocurra decir algo en contra, porque vas a blasfemar contra el Espíritu Santo. Si alguien tenía algún sueño inusual, se decía que había tenido una visión de parte de Dios. Y no se te ocurra decir otra cosa, porque estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Había también profetas que te miraban y te decían, alma de varón, si se trataba de un varón, el negocio que quieres emprender, empréndelo, el que está en tu mente, empréndelo porque el Señor te bendice y vas a prosperar a 100 por 1. Pero claro, no te olvides de dar tu ofrenda. A otro le decía, alma de varón, el Señor sabe tu pecado oculto y si no te arrepientes de aquí a tres tiempos o a 7 tiempos, el Señor va a entrar a juicio contigo. Claro, esos 3 tiempos o 7 tiempos podían ser 3 días, 3 semanas, 3 por 3 semanas o 3 años o 3 meses. Cuando ya ocurría algún evento que podrían compaginarlo con eso, ¿ves? Se ha cumplido la profecía del Señor. Ya te lo dije, no te has arrepentido. Y aparte has blasfemado contra el Espíritu Santo.
Creo que a muchos de nosotros nos suena eso, por la reacción que veo en vuestros rostros. Nadie se atrevía a decir cosa diferente, porque temían blasfemar contra el Espíritu Santo. Y lo mismo ocurre en todos los movimientos carismáticos donde tratan de silenciar toda boca que quiere denunciar estas falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Hermanos, los balbuceos que hacen no son el don de lenguas, no son lenguas angelicales. Las supuestas profecías que dicen no son profecías, sino que buscan sus intereses. El texto bíblico que tenemos delante no tiene nada que ver, esa advertencia tan seria de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con no denunciar las payasadas que hacen los carismáticos de hoy, tipo Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Hernán Acosta y todos los demás falsos apóstoles, profetas, maestros y yo que sé qué títulos. Bueno, sí, el pastor decía que algunos se llaman ya arcángeles y querubines. Yo no he tenido el gusto de conocer ninguno de estos. Me he quedado al nivel del apóstol Chiribí Chiribí. Sí. Esa es la lengua en cual habla Hernán Acosta. Chiribí Chiribí es una lengua angelical, si no sabíais. El texto bíblico nos dice claramente qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es aquel endurecimiento continuo y consciente. Un endurecimiento con premeditación contra cualquier evidencia y argumento, como en el caso de los escribas y fariseos de nuestro texto. Ellos tenían delante pruebas físicas, razonables y bíblicas, pero habían decidido con premeditación no aceptar de ninguna manera las evidencias tan claras. Y el Señor Jesucristo dice que para el que blasfema contra el Espíritu Santo no existe perdón, sino que es reo de juicio eterno. Claro, es que al rechazar con premeditación cualquier obra del Espíritu Santo, no existe ninguna posibilidad de perdón para ellos. Porque lo primero que el Espíritu Santo hace en el corazón de un inconverso es convencerlo de su estado de pecaminosidad y llamarlo al arrepentimiento. Si ellos ya han decidido rechazar todo y decir, no, esto es de Satanás, no hay posibilidad de arrepentimiento y de salvación para ellos. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos atribuían a Satanás la obra del Espíritu y la rechazaban. No podrían ser redarguidos de pecado. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no el denunciar a los falsos apóstoles y profetas, a los lobos vestidos de oveja, a los falsos maestros, como dice Judas, son... Perdón. Falta una diapositiva. En Judas, versículo 12, si lo podéis buscar, por favor. Judas no se corta, él no tiene miedo de que vas a blasfemar contra el Espíritu Santo denunciando a los falsos maestros. Judas se atreve y es inspirado por el Espíritu Santo. Judas, versículo 12, es justo antes de Apocalipsis, para que lo encontréis más fácil. Tiene un solo capítulo, una sola página. Judas, versículo 12, dice sobre los falsos maestros, que son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas no teme que denunciar a los falsos maestros va a blasfemar contra el Espíritu Santo, sino que más bien cumple con el mandamiento del Señor. Hermanos, no temáis denunciar el pecado y las falsas manifestaciones del Espíritu Santo por miedo a blasfemar contra el Espíritu de Dios. Denunciar a los falsos maestros, apóstoles, profetas y querubines y lo que se llamen, es exactamente eso,
denunciar a lo falso. No es blasfemar contra el Espíritu. No os dejéis asustar por esos lobos rapaces, porque lo único que son es exactamente eso, lobos vestidos de ovejas. No os dejéis intimidados. Vi una vez un vídeo del payaso ese de Cash Luna, que vino, tiró una Biblia al suelo y dijo, marco una línea de poder, a ver quién puede atravesarla, a ver quién puede venir a mí a atacarme. Y claro, tenía unos cuantos payasos más ahí contratados con él, que venían y cuando se acercaban a la supuesta línea de poder que él trazó, empezaban a temblar como endemoniados y se caían al suelo. No, es un circo barato. Podrían haberlo hecho mejor. No temáis denunciar el pecado y a la falsedad de estos, pero hacedlo con mansedumbre y con temor. No burlaros. Porque si no somos como ellos, es porque la gracia de Dios ha obrado en nosotros y nos rescató de la esclavitud del pecado. No caigamos en esa trampa de ser burlones, porque es la misericordia de Dios que nos salvó. Como conclusión a este mensaje, quisiera recordar a los creyentes auténticos que hoy somos libres de la esclavitud del pecado y de Satanás porque Cristo nos libertó de esa esclavitud. Pero no nos libertó para que vivamos libertinamente, sino para que en libertad sirvamos a Cristo gozosos. También quisiera recalcar una vez más la paciencia y la mansedumbre que Cristo tuvo hasta con los escribas y fariseos que blasfemaron contra él y también contra el Espíritu Santo. Y que aprendamos de nuestro Señor a reaccionar de esa manera. No se burló de ellos. Les trató con cordialidad, con amabilidad, con paciencia y mansedumbre. Pero tampoco ocultó el pecado de ellos, sino que lo denunció. Aprendamos de él para que cada vez seamos un poquito más semejantes a él. A él sea la gloria. Amén.